Imagine algo. Un país reconoce el derecho a la educación, lo escribe en su legislación, lo repite en sus discursos, lo convierte en una promesa pública. Durante años se le dice a los jóvenes que estudiar es el camino, que la educación permite surgir, que un título puede cambiar la vida, que entrar a la educación superior es una forma de movilidad social. Pero cuando llega el momento de ejercer ese supuesto derecho, aparece una condición, una firma. Firmar un crédito, firmar una deuda, firmar un compromiso que puede acompañarte durante años. Entonces la pregunta deja de ser solamente educacional y ya se vuelve política. ¿Qué clase de derecho es uno que para ejercerse necesita una deuda? ¿Qué clase de promesa pública es una que termina cobrándose desde la tesorería? ¿O qué clase de movilidad social es una que parte con una firma y puede terminar con una cuenta retenida? Porque el CAE no es solo un crédito, es una radiografía del poder chileno, un poder que no siempre niega los derechos. A veces hace algo más sofisticado, los reconoce en el lenguaje, los celebra en el discurso, los convierte en expectativa social, pero cuando llega el momento de financiarlos, los transforma en obligación individual. Y ahí aparece la contradicción central. Chile no le dijo a una generación que no podía estudiar, le dijo algo distinto. Puedes estudiar, pero endeudándote. Puedes entrar, pero pagando después. Puedes aspirar a surgir, pero el riesgo será tuyo. Esto es Anatomía del Poder. Durante años en Chile se instaló una idea casi sagrada. La educación es el camino. El hijo de una familia trabajadora entra a la universidad, la primera generación que llega a la educación superior, la familia que se sacrifica, el joven que estudia, el título que promete abrir una puerta. Esa imagen es poderosa y no es falsa, pero muchas personas, o para muchos al menos, estudiar sí cambió la vida. Para muchas familias, la educación superior fue una posibilidad real de ascenso. Para muchos jóvenes, el CAE abrió una puerta que antes estaba cerrada. Eso hay que decirlo con todas sus letras, porque un análisis serio no puede convertir una política pública en una caricatura. El CAE permitió acceso, pero aquí comienza el problema. Porque permitió acceso no es lo mismo que garantizó un derecho. Es decir, abrir una puerta con deuda no es lo mismo que asegurar una oportunidad, y financiar una promesa mediante crédito no es lo mismo que cumplir una obligación social. La diferencia parece técnica, pero es brutal. Un derecho se garantiza, un crédito se cobra. Un derecho busca remover una barrera, un crédito convierte a esa barrera en una deuda futura. Un derecho mira a las personas como ciudadano, un crédito la mira como deudor potencial. Y esa es la primera operación del poder. Cambiar el lenguaje, dejar de hablar de educación como derecho y empezar a hablar de financiamiento. Porque cuando el problema se llama derecho, la pregunta es ¿qué debe garantizar el Estado? Pero cuando el problema se llama financiamiento, la pregunta cambia. ¿Quién presta? ¿Quién firma? ¿Quién garantiza? ¿Quién cobra? ¿Y quién paga? Ese cambio de palabra no es inocente, es una forma de poder, porque quien logra cambiar el nombre del problema cambia también el tipo de solución aceptable. El CAE nace precisamente en esa zona ambigua, no como gratuidad, no como un derecho plenamente garantizado o no como una provisión pública directa. Nace como un crédito con aval del Estado. La frase parece protectora, aval del Estado, suena a respaldo, suena a ayuda, suena a mano pública sosteniendo a quien no puede pagar. Pero miremos con cuidado. El Estado no garantizó educación superior gratuita, garantizó el crédito y esa diferencia ordena todo este capítulo. Porque garantizar un derecho significa asegurar acceso real. Garantizar un crédito, en cambio, significa asegurar que la deuda tenga respaldo. Ahí está la clave. El Estado no desaparece, está presente, pero no necesariamente como garante del estudiante. También aparece como garante del sistema financiero, como respaldo del mecanismo, como actor que permite que la deuda exista con menor riesgo para quienes la financian.
Y entonces el poder actúa de una manera muy a la chilena. No bloquea la aspiración, sino que la canaliza. No dice no estudies, dice estudia pero firma. No dice no tienes derecho, dice tienes acceso pero, ojo, con deuda. No dice esto es un negocio, dice esto es una oportunidad. Y cuando una deuda se presenta como oportunidad, el poder ya logró algo fundamental. Hizo que la persona no vea primero el costo, sino que vea la promesa. Pensemos en el momento de la firma. Un joven, probablemente de 18 o 19 años, una familia que quiere que le vaya mejor, una carrera, una matrícula, un arancel, un futuro imaginado. En ese momento la deuda no se siente como deuda, se siente como posibilidad, como entrada, como esperanza, como un sacrificio necesario. Pero el contrato no está escrito en el lenguaje de la esperanza, está escrito en el lenguaje de la obligación. Y ahí aparece otra operación del poder. El poder convierte una emoción social en documento financiero, convierte el deseo de surgir en una cuota, convierte la promesa familiar en saldo, convierte la movilidad social en una deuda exigible. Eso es lo que hace del CAE un tema digno de anatomía del poder. No el embargo en sí mismo, no solo la polémica de tesorería que surge por estos días, no solo el caso de un deudor. El fondo es otro. El CAE muestra cómo un país puede transformar una demanda social legítima en una arquitectura financiera y después, años más tarde, tratar esa arquitectura como si hubiera sido una decisión individual, como si todo empezara y terminara en la firma del famoso estudiante. Pero no empezó ahí. Antes de esa firma hubo un diseño, hubo leyes, bancos, instituciones, gobiernos, hubo discursos, hubo una cultura completa diciendo que estudiar era el cambio, y hubo un Estado que en vez de financiar plenamente ese camino, permitió que se recorriera con deuda. Aquí aparece una frase que ordena todo. Chile no negó el derecho a estudiar, lo puso en cuotas. Esa frase es dura, pero explica el mecanismo. Parece la promesa que no desaparece. El acceso existe, la matrícula ocurre, la persona entra, la institución cobra, el sistema celebra cobertura. Pero el costo queda viajando hacia el futuro. El costo queda esperando, el silencio, durante años, hasta que la persona egresa, o deserta, o trabaja, o no encuentra empleo, o gana menos de lo esperado. O además forma una familia, enfrenta una crisis, o simplemente descubre que el título no garantiza la vida que le prometieron. Y entonces la deuda sigue ahí. Porque la deuda no pregunta si la promesa se cumplió, la deuda no pregunta si la carrera tuvo campo laboral, la deuda no pregunta si el mercado pagó lo suficiente, ni menos si la institución entregó la calidad. La deuda no pregunta si la familia pudo sostener el proceso. La deuda pregunta una sola cosa: ¿paga o no paga? Y cuando una política pública reduce una historia completa a esta pregunta, el poder ya hizo su trabajo. Pero la historia no termina en el crédito, la historia cambia la naturaleza porque cuando la deuda no se paga y cuando la garantía estatal se activa, el problema deja de estar en el lenguaje educacional, pasa al lenguaje fiscal. Ya no estamos hablando de un joven que quiso estudiar, estamos hablando de un deudor. Ya no estamos hablando de una promesa de movilidad, estamos hablando de una obligación. Ya no estamos hablando de derecho a la educación, estamos hablando de cobranza. Y cuando entra la cobranza, entra otro Estado. No el Estado que promete, no el Estado que invita, el que dice que estudiar abre puertas. Entra el Estado que cobra, el Estado que calcula, que retiene, que embarga, que recupera recursos públicos. Ese giro es fundamental, porque el CAE empieza con un discurso social, pero puede terminar con un procedimiento administrativo. Empieza con la palabra oportunidad y termina con la palabra deuda. Empieza con la educación y termina con tesorería. Y ahí se ve el poder. El poder no siempre cambia las cosas de golpe, a veces las traduce. Traduce un derecho incompleto en un crédito. Traduce el crédito en deuda. Traduce la deuda en obligación fiscal y traduce la obligación fiscal en cobranza. Cada traducción parece técnica, pero cada una cambia la posición de la persona frente al Estado. Primero fue estudiante, después beneficiario, después deudor, moroso y finalmente sujeto de cobro. Esa transformación no es menor.
Es el recorrido completo de una promesa que perdió su lenguaje original. Ahora bajemos esto a una escena concreta. Según un reportaje del diario La Tercera, Joaquín Kirland llegó a una consulta médica y al intentar pagar su tarjeta fue rechazada. Revisó su cuenta, encontró una retención por poco más de 1 millón de pesos. Después supo que estaba asociada a una deuda del CAE. Según ese mismo reportaje, su deuda asciende a cerca de 27 millones de pesos. Y tras la retención bajó a cerca de 25 millones. El caso no importa porque sea el único, tampoco porque sí solo explica todo el sistema. Importa porque muestra el momento exacto en que la estructura se vuelve visible. La deuda ya no está en una carta, no estaba en una promesa de campaña, no estaba en el debate en el Congreso, menos en una estadística. Estaba en su cuenta bancaria. Y cuando una política pública llega a ese punto, deja de ser abstracta y ya no hablamos de educación superior. Hablamos de una consulta que no se pudo pagar, de un saldo que no está disponible, de una familia que tiene que reorganizar el mes, de una persona que descubre que una decisión tomada años atrás todavía tiene poder sobre su vida cotidiana. Ahí aparece el poder real, no en el discurso, no en el afiche, ni en el formulario tampoco de postulación. Aparece cuando la promesa se convierte en cobro. Ese es el punto. La Tesorería General de la República informó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó por unanimidad 4 recursos de protección presentados por deudores del CAE. Según la propia Tesorería General de la República, el tribunal ratificó la legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas por el organismo. Tesorería sostiene que una vez hecha efectiva la garantía estatal, puede usar el procedimiento ejecutivo del Código Tributario para remitir o emitir requerimientos de pago y dictar órdenes de embargo. Ese es el argumento institucional. Y ahí hay que decirlo con claridad. El Estado tiene una posición. La deuda existe, los recursos públicos importan, la recuperación fiscal es una obligación. No se puede construir un análisis serio negando eso. Si hay personas con capacidad real de pago que no pagan, el Estado tiene argumentos para cobrar. Pero esto no termina ahí, porque una cosa es preguntar si el Estado puede cobrar y otra, mucho más profunda, es preguntar qué significa que el Estado tenga que cobrar una deuda nacida de una política pública creada para acceder a la educación. Esa es la diferencia entre una discusión administrativa y una discusión de poder. La discusión administrativa pregunta, ¿se cumplió el procedimiento? La discusión jurídica pregunta, ¿existe facultad? La discusión fiscal pregunta, ¿cómo se recuperan los recursos fiscales? Pero la discusión política pregunta otra cosa. ¿Por qué estudiar terminó generando una deuda que el Estado debe perseguir? ¿Qué diseño produjo esto? ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién se benefició? ¿Quién asumió el riesgo? ¿Y por qué el rostro visible del problema termina siendo el deudor? Aquí aparece otra operación del poder, la moralización. El debate rápidamente se transforma en juicio de un lado. Las deudas se pagan, son irresponsables, estudiaron y ahora no quieren responder, el Estado no puede financiarlos a todos, mientras que del otro lado se habla de esto es un abuso, es persecución, es injusto, están castigando a quienes estudiaron, en fin. Y mientras los bandos se enfrentan, el modelo queda protegido, porque si todo se reduce a si una persona pagó o no pagó, dejamos de mirar el diseño, dejamos de mirar por qué la educación superior se financió mediante crédito y dejamos de mirar por qué la banca participó con garantía pública. Dejamos de mirar por qué las instituciones recibieron recursos sin asumir el riesgo posterior. Incluso dejamos de mirar por qué el Estado prometió acceso, pero no asumió plenamente el costo. Dejamos de mirar por qué una deuda puede crecer durante años hasta transformarse en una carga casi imposible. Dejamos de mirar por qué miles de personas esperaron soluciones políticas que nunca llegaron. La moralización simplifica y cuando simplifica protege al poder. Porque si el problema es solamente el deudor, la estructura queda a salvo. Pero cuando hablamos de cientos de miles de morosos, ya no estamos frente a una suma de decisiones individuales, estamos frente a una señal del sistema. Una persona puede fallar, 500.000 de personas revela un diseño, ¿o no? Y aquí el capítulo debe detenerse, porque esta no es una defensa automática del no pago, no lo es. Las obligaciones importan, los recursos públicos importan y el financiamiento del Estado también importa. Pero también importa la pregunta anterior.
¿El Estado está cobrando? Pero está cobrando una deuda que nació de una forma de resolver políticamente el acceso a la educación superior. Y esa forma consistió en algo muy claro: no financiar plenamente el derecho, financiar el acceso mediante deuda. Por eso la palabra derecho aquí se vuelve incómoda. Porque si un derecho depende de endeudarse, entonces ese derecho no opera plenamente como derecho. Opera como acceso condicionado, opera como promesa financiada, opera como contrato, opera como una cuota. Y si después el incumplimiento permite la cobranza fiscal, entonces la pregunta se vuelve todavía más dura. ¿Era derecho? ¿Era ayuda? ¿Era un crédito? ¿Una oportunidad? ¿O era una forma elegante de trasladar el costo desde el Estado hacia el estudiante? El CAE no demuestra que Chile no valore la educación, demuestra algo mucho más complejo: que Chile muchas veces reconoce derechos sin construir todas las condiciones materiales para ejercerlos sin deuda. Y cuando eso ocurre, el derecho no desaparece, pero queda incompleto, queda partido, queda en el papel como una promesa y en la vida cotidiana también como una obligación financiera. Esta es una lógica que no aparece solo en educación, aparece en muchas áreas de la vida chilena. La vivienda se presenta como sueño, pero llega como dividendo. La salud se reconoce como necesidad, pero muchas veces termina como gasto de bolsillo. La vejez se promete como dignidad, pero depende del ahorro individual. La ciudad se ofrece como integración, pero muchas personas pagan con horas de traslado. Y la educación se presenta como derecho, pero para miles llegó como crédito. Esa es una forma de país, un país que no siempre excluye de manera directa. A veces incluye, pero te incluye endeudando. Y esa frase es central. Chile muchas veces incluye endeudando. No te deja completamente fuera, te deja entrar, pero con deuda. Te deja estudiar, pero con crédito. Te deja comprar vivienda, pero con dividendo. Te deja atenderte, pero con copago. Te deja llegar al trabajo, pero pagando cada vez más transporte. Te deja vivir, pero convirtiendo cada derecho incompleto en una obligación privada. Ese es el poder. No es el poder que prohíbe, es el poder que golpea la mesa. No es el poder que aparece con rostro autoritario, es un poder más silencioso, más administrativo, más financiero, un poder que convierte necesidades en mercados, aspiraciones en contratos, derechos en pagos y ciudadanía en capacidad de endeudamiento. Por eso, el CAE es más importante que la coyuntura de los embargos, porque muestra una tecnología de poder, la deuda. La deuda no solo financiera, también ordena vidas, ordena decisiones, ordena expectativas, ordena miedos. Una persona endeudada calcula distinto, decide distinto, sueña distinto, trabaja distinto, aplaza distinto, se mueve distinto. No se endeuda solo el bolsillo, también se endeuda el futuro. Y cuando esa deuda nace de una promesa social, el problema es todavía más profundo, porque la persona no se endeudó para consumir un lujo, se endeudó para ejercer una aspiración que el propio país le dijo que era legítima: estudiar. Ahí está la diferencia, no estamos hablando de cualquier deuda. Estamos hablando de la deuda que se firma para intentar ser alguien en un país que repite que la educación cambia vidas. Y cuando ese intento fracasa, el sistema no pregunta por la promesa, pregunta por el pago. Hay otra dimensión incómoda, la legalidad, porque Tesorería puede tener facultades, los tribunales pueden validar procedimientos, el Estado puede estar actuando dentro de un marco legal, pero la legalidad no agota la pregunta política. Una cosa puede ser legal y aún así revelar una falta de modelo. Puede ser legal cobrar, pero igual corresponde preguntar cómo se cobra, ¿no? Puede ser legal retener, pero igual corresponde preguntar qué fondos se afectan. Puede ser legal perseguir una deuda, pero igual corresponde preguntar por qué esa deuda existe a esa escala. Puede ser legal que el Estado recupere recursos, pero igual corresponde preguntarse por qué el Estado primero organizó el acceso mediante un crédito. La legalidad ordena el poder, pero también puede protegerlo de preguntas más profundas, porque cuando el poder dice algo es legal, muchas veces se intenta cerrar la discusión. Aquí es donde tenemos que preguntarnos: ¿qué estructura hizo legal algo que hoy parece socialmente insoportable para miles de personas? Esa es la pregunta. No solo si Tesorería puede cobrar, sino ¿qué dice de Chile que estudiar haya terminado siendo algo que Tesorería debe cobrar? Y ahí aparece la frase madre del capítulo.
El Estado no garantizó educación superior, garantizó deuda para acceder a ella. Esa frase es incómoda, pero resume el problema. Porque si el Estado hubiera garantizado plenamente el derecho, la discusión sería otra, pero garantizó el crédito. Y cuando garantizas el crédito, proteges al mecanismo financiero que permite acceder. No necesariamente proteges a la persona frente al fracaso de la promesa. El estudiante entra, la institución cobra, el banco queda respaldado, el Estado expande cobertura. Pero si el futuro laboral no alcanza, la deuda sigue. Si las personas no pueden pagar, la mora aparece. Si la mora se acumula, el Estado cobra y entonces el círculo se cierra. El mismo Estado que apareció al principio como aval de la oportunidad, aparece al final como cobrador de la deuda. Ese es el movimiento completo que el poder promete. Financia con deuda, garantiza el mecanismo, desplaza el riesgo, cobra el incumplimiento, moraliza al deudor y protege la legalidad. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué clase de derecho es uno que se ejerce firmando una deuda? La respuesta probablemente sea dura. No es un derecho pleno, es un derecho incompleto administrado por el mercado. Un derecho que se accede si alguien financia, un derecho que se transforma en cuota, un derecho que después puede transformarse en cobranza. Y eso significa que la educación superior puede ser gratuita, universalmente, de un día para otro. Esa sería una discusión fiscal, institucional y políticamente bastante compleja. Pero sí significa que Chile debe dejar de confundir acceso con derecho garantizado, porque abrir una puerta no basta si detrás hay una deuda que puede perseguir a una persona durante años. La pregunta entonces no es solo cuántos entraron a estudiar, la pregunta es cuántos quedaron atrapados después. La pregunta no es solo cuánta cobertura se logró, la pregunta es con qué costo humano, financiero y político se logró. La pregunta no es solo si el CAE funcionó, la pregunta es ¿para quién funcionó? Porque esta historia tuvo varios beneficiados. El estudiante accedió, la familia tuvo oportunidad, la institución recibió recursos, la banca operó con respaldo estatal, los gobiernos mostraron expansión de cobertura. El sistema político pudo decir que miles de jóvenes entraron a la educación superior, pero cuando la cuenta llegó, el rostro visible fue uno solo: el deudor. Esa es una de las operaciones más duras del poder: distribuir beneficios entre muchos actores y concentrar el costo final en una sola persona. Distribuir la ganancia simbólica, pero individualizar la deuda. Celebrar la cobertura, pero cobrar el incumplimiento. Llamar al derecho al acceso, pero tratar como moroso al que no puede sostener el costo. Y ahí aparece la verdadera pregunta. No quién debe, sino quién diseñó una política donde estudiar pudo terminar convertido en deuda fiscal. No quién firma, sino quién definió que la firma sería la puerta. No quién paga, sino por qué el derecho se cobró. El CAE permitió estudiar, eso es cierto, pero también endeudó, eso también es cierto. El CAE abrió puertas, pero muchas puertas tenían una cuota esperando al otro lado. El CAE fue presentado como oportunidad, pero para miles terminó como carga. El CAE prometió movilidad, pero trasladó el riesgo. El CAE habló de futuro, pero terminó entrando al presente de las personas, a sus cuentas, a sus sueldos, a sus presupuestos familiares, a sus vidas. Y quizás ahí está la lección más incómoda. El poder no siempre niega los derechos. A veces los convierte en productos financieros. A veces los deja existir en el papel, pero los cobra en la práctica. A veces permite acceder, pero endeudando. A veces promete futuro, pero cobra en el presente. Por eso el CAE no es solo un crédito, es una de las extrañas formas en las que el poder está actuando. En donde la educación fue un derecho declarado, la deuda fue el mecanismo real y la tesorería la consecuencia final. Entonces la pregunta no es solo si las deudas se pagan, la pregunta entonces es otra. ¿Qué valor tiene un derecho si para ejercerlo hay que endeudarse? ¿Qué valor tiene una promesa social si termina cobrándose como obligación fiscal? ¿Qué dice Chile que la educación aparezca como derecho en el discurso pero como deuda en la vida cotidiana? Comenta, ¿el CAE fue una oportunidad, una trampa o una prueba de que Chile convirtió el derecho a estudiar en una deuda? Esperamos tus comentarios. Esto fue Anatomía del Poder.